Hola, muy buenas tardes a todos los hospitales que conforman nuestra red de telemedicina y que están presentes con nosotros. Es un gusto saludarles. Además que vamos ya a iniciar nuestro tema del día de hoy, miércoles 17 de septiembre del presente año. Espero que estén todos los médicos, que haya una buena asistencia. Pues en esta ocasión tenemos un tema que también es importante, como es el tema de la gastritis. El doctor que está con nosotros pues es de ustedes ampliamente conocido, el doctor Jonathan Peña Briceño, médico internista, que está con nosotros aquí en Telemedicina de Oaxaca, y es el que va ahorita a exponer este tema. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente y principalmente dar las definiciones para que todos hablemos el mismo lenguaje y tener las consideraciones terapéuticas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los términos y las patologías que son gastritis y gastropatía. Como introducción vamos a decir que la lesión a la mucosa gástrica se asocia con daño epitelial y regeneración. Sin embargo, esta lesión epitelial y la regeneración no siempre están acompañados por células de inflamación presentes en la mucosa. Es decir, nosotros podemos tener un daño a la mucosa, podemos tener células de reparación, sin embargo, en ocasiones podemos tener células de inflamación como serían los neutrófilos, los linfocitos, los macrófagos, y en otras ocasiones no. El término gastritis, que utilizamos, yo diría que hasta indiscriminadamente, usualmente se utiliza para describir los hallazgos endoscópicos y radiológicos de la mucosa gástrica, en vez de describir las características histológicas. Es decir, el término gastritis, empleado adecuadamente, significa que hay un daño epitelial con inflamación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de gastritis es porque tenemos un diagnóstico histopatológico. De lo contrario, pues lo adecuado sería hablar de una gastropatía. Por cierto, la gastropatía sería un daño epitelial sin inflamación. Dentro de la etiología, pues la gastropatía se debe fundamentalmente por los antiinflamatorios no esteroideos. Puede ser también secundario al reflujo biliar, cuando hay datos de bajo gasto, hipovolemia, o cuando hay congestión crónica. ¿En qué casos puede haber congestión crónica? Pues en una hipertensión portal, un paciente cirrótico. Y gastritis, fundamentalmente, pues cuando hay agentes infecciosos. Por ejemplo, puede haber Helicobacter pylori, del cual vamos a hablar posteriormente. Podemos tener una Escherichia coli, una salmonela, reacciones de hipersensibilidad y reacciones autoinmunes. Dentro de la clasificación, pues vamos a tener varias clasificaciones. Puede variar la nomenclatura y puede existir en un mismo paciente una gastropatía y una gastritis. Es decir, puede haber un daño a la mucosa epitelial con o sin inflamación. Bueno, dentro de la clasificación tenemos a la gastritis. También es muy frecuente escuchar a los pacientes y a los médicos hablar de gastritis. Es que tiene una gastritis aguda, es que tiene una gastritis crónica. Y realmente hablar de gastritis aguda, pues fundamentalmente es cuando tenemos una lesión y una inflamación por neutrófilos. Y cuando hablamos de una gastritis crónica, pues es cuando ya va a haber inflamación por otro tipo de células, como son monocitos, linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Como decía, pues fundamentalmente para hacer un diagnóstico adecuado,
que no siempre va a ser necesario, ¿verdad?, realizar una endoscopía con una toma de biopsia, pero es indispensable la toma de biopsia para distinguir una gastritis aguda a una gastritis crónica de una gastropatía, debido a que los hallazgos endoscópicos y radiológicos pueden ser similares. Es decir, en aquellos pacientes en los cuales se considere hacer una endoscopía y toma de biopsia, pues es indispensable que el patólogo nos diga de qué tipo de inflamación nos está refiriendo. Si hay, insisto, neutrófilos, hablaremos de una gastritis aguda, y si hay principalmente linfocitos, hablaremos de una gastritis crónica. En los casos en los cuales está indicado tomar una endoscopía. En la práctica clínica, como dijimos, hay varios tipos de clasificaciones, y esto sería pues lo más importante. Nosotros, que somos los que vemos pacientes y usualmente ni siquiera contamos con estudios endoscópicos de manera habitual, pues hablaremos de una gastritis erosiva y una gastritis hemorrágica, que realmente el término adecuado sería nuevamente una gastropatía, una gastritis inespecífica no erosiva, y varios tipos de gastritis que ya serían específicas, de los cuales vamos a hablar a continuación. La gastropatía erosiva y hemorrágica, pues fundamentalmente se ve en pacientes alcohólicos, en pacientes que están con un choque hipovolémico, los cuales tienen consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos, y en aquellos pacientes que tienen hipertensión portal. Con frecuencia es asintomática, sin embargo puede causar dolor epigástrico, náusea, vómito, hematemesis y o melena. En la endoscopía pues nos van a reportar hemorragias subepiteliales, petequias y erosiones. Estas pueden ser difusas o focales y van a variar de tamaño. Entonces aquí lo importante de todas estas pláticas pues es hacerlas un poco prácticas. Entonces, ¿qué es lo que vemos con mucha frecuencia en nuestra consulta? Pues vemos pacientes alcohólicos, pacientes cirróticos, en los cuales ya tenemos datos de hipertensión portal. ¿Cuáles serían estos datos de hipertensión portal? Pues en la biometría hemática, que tengan leucopenia, que tengan trombocitopenia, clínicamente, pues que tengan hemorroides, que tengan un vaso palpable y grandote. Esos serían los datos clínicos. Y la historia clínica, pues que nos digan que han tenido episodios de sangrado. Entonces, en estos pacientes, pues hay que considerar que tengan además de varices esofágicas, no todos los pacientes tendrán varices esofágicas o no todos estarán sangrando, pero sí la mayoría de estos pacientes tienen una gastropatía erosiva. Por lo tanto, a estos pacientes se les recomienda administrarles omeprazol al menos 20 miligramos al día sin suspender. Esa es la indicación. Ya si nosotros tenemos pacientes con varices esofágicas, bueno, pues entonces la historia es diferente. En estos pacientes con varices esofágicas se recomienda primero dar un beta bloqueador para disminuir la presión portal, aunado a su inhibidor de bomba, y hacer una endoscopía al menos de forma semestral o de forma anual. ¿Por qué? Porque estas varices pueden sangrar en algún momento. Entonces hay varios tratamientos. Uno de ellos puede ser ligarlas, otras puede ser inyectarlas. Sin embargo, pues hay que estar vigilando, porque una vez que un paciente sangra, la recurrencia de los sangrados serán muy frecuentes. Tenemos otra gastropatía, que es el término adecuado, es por estrés. Pero, ¿a qué nos referimos con este tipo de estrés? Bueno, pues nos referiremos a pacientes que están en ventilación mecánica, en pacientes que están chocados, en pacientes que tuvieron quemaduras, que tienen insuficiencia hepática, insuficiencia renal o que tienen sepsis. No es el estrés
al que estamos condicionados la mayoría de las personas, el estrés de la vida diaria. Nosotros cuando hablamos de una gastropatía por estrés, pues son estas erosiones que se desarrollan en pacientes críticamente enfermos y se producen hemorragias epiteliales en el transcurso de las primeras 72 horas. En la mayoría de las ocasiones son imperceptibles, no tienen una consecuencia hemodinámica, es decir, no baja la hemoglobina, y solo en menos del 3% de estos pacientes pues sí puede tener una importancia clínica. Insisto, esta gastropatía por estrés se ve en pacientes críticamente enfermos. Por lo tanto, en estos pacientes son en los que sí se debe de administrar omeprazol o ranitidina de forma profiláctica. Por lo tanto, no está recomendado de dar a todos los pacientes que ingresamos a hospitalización ni ranitidina ni omeprazol. Hay que considerar los factores de riesgo. Habitualmente se les deja omeprazol y ranitidina porque pues presuponemos que puedan hacer alguna gastropatía por estrés, pero ya vimos en esta ocasión que los factores de riesgo, y lo insisto y lo vuelvo a mencionar, son aquellos pacientes críticamente enfermos que tienen ventilación mecánica, quemados, que tuvieron choque, que están sépticos, que tienen insuficiencia hepática o renal. Obviamente los pacientes con insuficiencia renal, pues le vamos a ajustar la dosis tanto de omeprazol o de ranitidina a su función renal, a su depuración de creatinina, ya sea calculada o real por minuto. Otra es la gastropatía por los antiinflamatorios no esteroideos. De los pacientes, pues nosotros principalmente tenemos muchos pacientes con artritis reumatoide que tienen varios factores de riesgo para hacer gastropatías por estrés. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Bueno, en general se los voy a comentar. Pues es pacientes ancianos, pacientes que además reciben esteroides del tipo de la prednisona o sus derivados, pacientes que ya tuvieron un antecedente de un sangrado de tubo digestivo y pacientes que consumen antiinflamatorios no esteroideos de forma crónica, principalmente pues cuáles, como los salicilatos, la aspirina, el diclofenaco, la indometacina, todos estos medicamentos y que los toman de manera crónica. De manera crónica hablaremos que los toman por periodos mayores a un mes. De todos estos pacientes que toman antiinflamatorios no esteroideos de forma crónica, 5% tiene síntomas de dispepsia. ¿Qué significa? Pues que les arde la panza, les arde la boca del estómago, pueden tener náusea, pueden tener inclusive en ocasiones vómito. Del 25 al 50% de estos pacientes que toman medicamentos de forma crónica, si se les hace una endoscopía, van a tener datos de inflamación. Y de estos pacientes que toman AINES de forma crónica, 10 al 20 van a tener úlceras. Las úlceras pues van a variar tanto del tamaño, de la localización y del significado de la importancia clínica. La dispepsia no correlaciona con anomalías importantes de la mucosa o desarrollo de las complicaciones. Es decir, los pacientes, habitualmente nosotros tenemos pacientes también en la consulta que se quejan mucho de molestias inespecíficas del tubo digestivo, que tienen ardor, que tienen eructos, que tienen distensión. Muy pocos de estos pacientes van a tener alteraciones si les hacemos una endoscopía, pero un paciente que tiene dispepsia, que le damos tratamiento con omeprazol o ranitidina por 4 semanas y no mejora, y tiene algún dato de alarma como el de los que les voy a mencionar, como es la pérdida de peso, la anemia o datos de una hemorragia gastrointestinal, pues en esos casos sí hay que hacer una endoscopía. Entonces, ¿en qué casos se recomienda hacer una endoscopía? En los pacientes que tengan pérdidas de peso, que tengan una anemia, pues esta anemia
fundamentalmente será de tipo ferropénico, es decir, microcítica hipocrómica, y en aquellos que nos digan que tienen melena o hematemesis, a ellos de entrada sí. Ahora, otro grupo serían los que tienen dispepsia crónica, ardor en el estómago de manera crónica. A estos pacientes usualmente traen ya el pensamiento que tienen cáncer, que tienen algún problema digestivo, que se van a morir. Bueno, a estos pacientes, si les damos un curso de tratamiento y no mejoran, a veces es adecuado hacerles una endoscopía como parte de su protocolo del estudio. Tenemos también los pacientes, y estos ya los mencionamos, que tienen una gastropatía alcohólica, no necesariamente cirrosis, estos pueden ser pacientes que tomaron varios días alcohol y pues tienen una inflamación de la mucosa intestinal. Estos pacientes clínicamente pueden cursar con molestias digestivas, con náuseas, con vómito o con vómito con sangre. El tratamiento pues siempre será agonistas de receptores H2, como el nombre que conocemos fundamentalmente sería la ranitidina, inhibidores de bomba, omeprazol, pantoprazol o sucralfato, que lo que hace es que cubre la úlcera, si hubiera, la cubre y favorece su epitelización. Y el tratamiento pues se recomienda de 2 a 4 semanas. ¿Sí? Hasta en la tele ya sale que dicen, usted tiene gastritis, tómese 3 a 4 semanas de tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces no hay necesidad de que los pacientes también estén consumiendo de manera crónica inhibidores de bomba. ¿Por qué? Si no hay una justificación, pueden hacer una gastritis, en vez de ácida, ahora van a hacer una gastritis alcalina. Y las gastritis alcalinas son mucho más severas que las gastritis ácidas. Un ejemplo de una gastritis alcalina pues serían estos pacientes que tienen reflujo biliar. Ese es un ejemplo. La gastropatía por hipertensión portal, pues ya mencionamos, estos sí son pacientes cirróticos, habitualmente no es la única causa de hipertensión portal, pero se va a producir una congestión de los capilares y vénulas de la mucosa y submucosa que se relaciona con la gravedad de la hipertensión portal. Habitualmente es asintomática y en el 10% de los casos produce una hemorragia crónica. Es por eso que cuando ustedes me presentan a pacientes cirróticos de primera vez, primero hacemos todo su protocolo de estudio y después siempre les recomiendo que realicemos una endoscopía basal para ver qué grado de varices o no esofágicas tiene, o si tiene una gastropatía erosiva. Esa es la indicación. Y el tratamiento pues es con el propanolol. ¿Para qué? Para reducir la hipertensión portal. La dosis pues es dosis respuesta. La dosis del propanolol puede ir desde 10 hasta 40 miligramos cada 8 horas, con el objetivo de tener una frecuencia cardíaca menor de 60. Esto ya en algunos autores dicen que hasta menos de 55. A veces me hablan y me dicen, doctor, tenemos un paciente cirrótico, pero está bradicárdico. Pues eso es lo que queremos tener, que tenga una frecuencia bajita. La frecuencia cardíaca es uno de los determinantes de la presión arterial, y si también tiene una presión arterial bajita, pues va a tener menos congestión estos lechos capilares y menos probabilidad de sangrar. Obviamente que lo tolere el paciente, ¿verdad? Que no se nos maree, que no tenga síncope. Por eso las dosis se van ajustando poco a poco. Las únicas contraindicaciones para no dar un beta bloqueador pues sería que tuviera un bloqueo de segundo o tercer grado, o una frecuencia cardíaca ya previa menor de 50, o intolerancia al medicamento. En los pacientes que tienen cualquiera de estas contraindicaciones para tomar beta bloqueador, pues tenemos como alternativa el isosorbide, que también disminuye la capacitancia venosa. Bueno, y tenemos otra clasificación, otro tipo que los que estamos hablando, una gastritis inespecífica no erosiva, y se basa en la valoración histológica de la biopsia de la mucosa. Los hallazgos endoscópicos son normales en muchos casos y no predicen de manera confiable la presencia de inflamación
histológica, es decir, pues nos dicen que hay inflamación prácticamente. Las causas pueden ser la infección por Helicobacter pylori, una anemia perniciosa y una gastritis linfocítica. Pero vamos a hablar un poco más, pero fundamentalmente de la gastritis por Helicobacter pylori. Es de lo más frecuente tener tanto a nivel consulta hospitalaria como en consulta privada pacientes que nos llegan muy preocupados porque les detectaron la presencia de Helicobacter pylori. Bueno, pues el Helicobacter pylori es un microorganismo, es un bicho, es un bacilo gram negativo de morfología curvada que produce o actúa como cofactor para producir determinados trastornos gastrointestinales en una minoría de los pacientes a los que infecta. Es decir, en solo muy poco de los pacientes que infecta nos va a dar manifestaciones clínicas. La prevalencia en pacientes subdesarrollados es del 85 al 90%, yo diría que hasta del 95%, y la transmisión de persona a persona es vía fecal oral, es decir, pues es porque comemos caca, en realidad. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del Helicobacter pylori? Pues nos puede dar una gastritis aguda que nos puede durar unos días, nos puede dar una gastritis crónica tipo B, nos puede dar una enfermedad acidopéptica, se puede relacionar con un adenocarcinoma gástrico, con un linfoma primario de bajo grado de tipo MALT y con una dispepsia no ulcerosa, con una síndrome de colon irritable. Ahorita vamos a ahondar sobre el famoso Helicobacter pylori. Muy bien. En la mayoría de los pacientes que nos infectamos con Helicobacter pylori, pues no nos produce ningún síntoma. Y cuando hay enfermedad clínica, usualmente es transitoria y dura algunos días y se caracteriza por ardor en la boca del estómago, náusea o vómito. Si realizáramos una biopsia, veríamos que hay inflamación por polimorfonucleares. Después de que se resuelven los síntomas, la mayor parte progresa a una infección crónica. Entonces, vamos bien. Primero, este bichito es muy frecuente. Aquí en México prácticamente todos lo tenemos. Todos hemos estado expuestos a él. Se relaciona con determinadas identidades clínicas que ya vimos. Sin embargo, por ejemplo, la gastritis crónica tipo B es la forma más frecuente de gastritis. Se presenta en la población principalmente adulta y en la población mayor de 70 años prácticamente el 100% tiene un grado de este tipo de gastritis. Los grados de afección puede ir desde leve hasta producir atrofia. En algunos casos se relaciona, cuando hay una gastritis atrófica intensa, se relaciona con adenocarcinoma gástrico. Pero ahorita vamos a ver en qué situaciones hay que tratarlo y en qué no. La úlcera péptica, bueno, si tenemos un hoyo en el estómago, pues efectivamente una úlcera, pues hay que erradicarlo, ¿verdad? El Helicobacter pylori es el factor etiológico más importante para la úlcera duodenal. Cuando hablamos de úlcera, pues hablamos de que ya se perdió la continuidad del epitelio. El 90 al 95% de los pacientes con úlcera duodenal tienen colonización por Helicobacter pylori. Sin embargo, solamente el 10% de la población padece úlcera duodenal, por lo que otros factores deberán de contribuir a su desarrollo. Y en caso de que sea gástrica, solo el 60 al 70% estarán colonizados por el Helicobacter pylori. Es decir, hay muchos endoscopistas que cuando entran, tenemos un ejemplo, un paciente con un sangrado de tubo digestivo, se estabiliza, se le inicia tratamiento, se le hace la endoscopía y el endoscopista encuentra que hay una úlcera duodenal. Hay algunos que ya ni siquiera toman biopsia porque hay que darles tratamiento de erradicación
de Helicobacter pylori, porque la mayoría de las úlceras duodenales se asocia a Helicobacter pylori. Sin embargo, si tenemos una úlcera que está ubicada en el estómago, pues ese sí le tomamos biopsia para ver si está o no relacionado con Helicobacter pylori. Si hay Helicobacter pylori, pues hay que darle tratamiento de erradicación. Ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos una panendoscopía y en la flechita pues vemos cómo hay pérdida de continuidad de la mucosa. Esta es una úlcera duodenal. Ahí le tomaron biopsia. Y vamos a ver adelante el bichito cómo es curveado. Una causa también es la dispepsia no ulcerosa. ¿Qué significa dispepsia no ulcerosa? Pues dispepsia significa que hay un malestar del tracto superior digestivo, pero no hay úlcera. Se le hace la endoscopía y no hay úlcera. Es muy controvertido si la presencia o no de Helicobacter pylori puede dar o contribuir a dar estas manifestaciones. Se ha demostrado que los pacientes con dispepsia no ulcerosa tienen tasas más altas de infección por Helicobacter pylori que los controles. Sin embargo, algunos estudios reportaron mejoría tras el tratamiento de erradicación, mientras que otros reportaron lo contrario. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un paciente en la consulta, usualmente es un paciente muy ansioso, que tiene muchos problemas, de una personalidad fundamentalmente tipo A, que ya le dimos tratamiento, no mejora. Usualmente, además de dispepsia, pues tienen trastornos funcionales digestivos, a veces tienen estreñimiento, a veces tienen diarrea, a veces los dos. Y bueno, por protocolo y bien indicado, después de un tratamiento, pues le decimos, te vamos a hacer una endoscopía. En la endoscopía pues no hay nada, pero le tomamos biopsia y nos reportan que hay Helicobacter pylori. Entonces aquí hay dos opciones. Se puede dar tratamiento para ver cómo le va. Sin embargo, el tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori, como lo vamos a ver más adelante, usualmente son 2 antibióticos. Entonces son muy agresivos, entonces a veces no aguantan estos pacientes ni siquiera el tratamiento de erradicación. Entonces pues hay que ser, y además que es un tratamiento costoso porque se da una doble dosis, se dan dosis altas de bloqueadores e inhibidores de bomba, porque este bichito resiste mucho y rápidamente produce resistencia. Entonces con estos pacientes con dispepsia crónica pues hay que explicarles su enfermedad. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos para Helicobacter pylori? Pues el estándar de oro pues es una biopsia. El otro pues es un cultivo, una biopsia y un cultivo. El test de ureasa, este bichito tiene una enzima que desdobla la ureasa. Entonces hay unos dispositivos, por ejemplo, la primera vez se les hace la endoscopía, se les da el tratamiento y se les manda a hacer la prueba de aliento. En vez de volverlos a someter a una nueva endoscopía, se les hace una prueba de aliento y ahí se marca con un color. Si cambia de color, pues es que todavía hay presencia de Helicobacter pylori porque desdobló la ureasa, y si no cambia de color, pues ya no hay Helicobacter pylori. Entonces es muy útil, y principalmente que no es invasiva. Es similar al test de respiratorio con urea marcado y anticuerpos anti-Helicobacter pylori, con la salvedad que estos anticuerpos son en materia fecal. Cientos de pacientes he visto que llegan con sus doctores porque en los laboratorios les toman los anticuerpos contra el Helicobacter pylori en sangre, y pues de eso se genera, desgraciadamente esto se ha aprovechado para dar una cantidad de tratamiento indiscriminado y hacer endoscopías y muchas cosas que no están indicados. Entonces yo
no recomiendo hacer los anticuerpos a los anticuerpos anti-Helicobacter pylori en sangre. No tienen utilidad, prácticamente todos salen positivos. Entonces, si se van a hacer, que se hagan en materia fecal. Y aquí mostramos una biopsia gástrica donde se muestra la infiltración de las glándulas por neutrófilos, que son las flechitas. Vamos a ver las flechas blancas que está en el centro, y monocitos característicos de una gastritis por Helicobacter pylori. Aquí tenemos un gran infiltrado de células por neutrófilos. Y esta es una glándula también donde tenemos la flecha negra. Se observan numerosos organismos de Helicobacter pylori en la superficie de las células. Tenemos células epiteliales que forman glándulas, y ahí sí vemos un chorro de Helicobacter pylori. Entonces, el tratamiento de erradicación, no se acepta el tratamiento universal. La terapia es triple durante 2 semanas, 15 días. Si es alérgico a penicilina, la amoxicilina se puede sustituir por metronidazol, que todavía menos lo aguantan, y la eficacia es del 90%. Entonces, por eso nosotros somos los médicos, somos los responsables de que haya también tanta resistencia a este microorganismo. Y a continuación pues vamos a ver cómo es el tratamiento, por qué los pacientes no lo aguantan. Porque primero se da 14 días con antibióticos, y omeprazol se dan también 14 días a dosis dobles, o a veces hasta 30 días. La claritromicina se da 500 miligramos cada 12 horas, y la amoxicilina 1 gramo cada 12 horas. Y además se da omeprazol. Este es el tratamiento más que tiene más aceptación. Hay otros que si tiene subsalicilato de bismuto, que si tiene ranitidina, que si tiene, pero bueno, si es alérgico a amoxicilina se da metronidazol. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, ya después de todo lo que les platiqué, ¿cuáles son las indicaciones para erradicar el Helicobacter pylori? Pues es que haya un hoyo, es que haya una úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, o antecedente personal de la misma. Ya un paciente que regresa, que ya tuvo una úlcera previa, pues sí sería adecuado darle un tratamiento de erradicación. Y en los linfomas primarios gástricos de tipo MAL también, pero para esto obviamente pues se tiene que hacer una endoscopía y una biopsia. Si nos reportan esto, esas son indicaciones precisas para dar tratamiento de erradicación. Entonces tenemos lo que son las indicaciones absolutas, las recomendaciones. Si tenemos una gastritis crónica con displasia, pues se recomienda dar el tratamiento. Si tenemos adenocarcinoma gástrico, también se recomienda dar tratamiento. Y algunos casos de dispepsia que ya comentamos, podemos hacer una prueba terapéutica. Y bueno, tenemos otros tipos de gastritis, que es inflamación de tipo inmune. Tenemos la gastritis atrófica, que se produce por anticuerpos dirigidos contra las células parietales. Por lo tanto, hay una disminución de la secreción del factor intrínseco, y esto va a aumentar el riesgo de tumores carcinoides o de adenocarcinoma. A estos pacientes pues hay que estarles haciendo una vigilancia endoscópica. ¿Qué otros tipos específicos de gastritis hay? Pues tenemos la enfermedad de Menetrier, que es una hiperplasia y una hiposecreción de ácido clorhídrico. Tenemos las gastritis infecciosas, las gastritis eosinofílicas, las gastritis granulomatosas y las gastritis linfocíticas. Entonces, cuando hablamos de gastritis es porque hay lesión epitelial y tenemos inflamación. Cuando hablamos de gastropatía, hablamos que solo hay daño epitelial. En un mismo paciente puede haber gastritis y puede haber gastropatía.
Ejemplos de gastropatía es por alcohol, por congestión, es decir, por hipertensión portal. Ejemplos de gastritis es por infecciones, principalmente por Helicobacter pylori. Ya comentamos que este organismo, prácticamente todos los mexicanos tenemos una infección crónica, que no significa que tengamos la enfermedad. Una cosa es una infección, que es la presencia del microorganismo, y otra es su manifestación clínica, que es la enfermedad. Vimos en qué circunstancias se debe de erradicar el Helicobacter pylori, que es cuando hay una úlcera, principalmente duodenal y gástrica. Cuando se aísla, se demuestra que esa úlcera gástrica es por Helicobacter pylori. Cuando hay el linfoma tipo MALT, también. ¿Y en qué casos es recomendable? Pues cuando hay adenocarcinoma gástrico. Valorar muy cuidadosamente cuando hay dispepsia no ulcerosa. Y ya, no abusar de los inhibidores de bomba. También vimos los pacientes que hacen gastropatía por estrés, que el estrés significa una condición de gravedad, un paciente quemado, un paciente que está chocado, un paciente séptico. No utilizar ranitidina ni omeprazol en todos los pacientes. Recomendaciones para utilizar omeprazol o ranitidina son pacientes mayores de 70 años que tengan antecedente de uso crónico de AINES, o que estén tomando esteroides, o que hayan tenido un antecedente de una úlcera. Pues esos pacientes, o que están graves, a esos pacientes son los que les debemos de dar inhibidores de bomba. ¿Por qué? Porque también se ha demostrado que todos los pacientes que hospitalizamos y les damos ranitidina o omeprazol también pueden hacer neumonías. Entonces hay que tener cuidado. Y además el costo, el omeprazol intravenoso no es nada barato, por vía intravenosa. Y también pues la ranitidina, todo lo que sea por vía parenteral, pues es costoso. Y pues siempre evaluar a nuestros pacientes para considerar un riesgo-beneficio. Espero que le haya sido de utilidad y estamos listos para sus dudas. Gracias. Correcto, doctor. Pues muchas gracias, doctor Jonathan, el haber estado con nosotros, y también agradecemos a las sedes que nos escucharon, y obviamente este tema lo pueden consultar en YouTube y en nuestra página de Facebook Telesalud Oaxaca. Doctor, muy agradecido. Gracias, muy amable. Por su participación, y nos veremos pronto. Gracias a todos. Buenas tardes.